Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del fútbol completamente emocionado, con una de esas confesiones que solo ocurren cuando alguien de máximo nivel decide hablar con total honestidad sobre lo que vivió al lado del mejor jugador de la historia, Kylian Mbappé, el delantero francés del Real Madrid y uno de los jugadores más influyentes y más seguidos del fútbol mundial en este momento. Se confesó en el podcast The Bridge junto a sus compañeros Aurelien Tchouameni y Achraf Hakimi. Y lo que dijo sobre Lionel Messi dejó sin palabras a todo el mundo que lo escuchó. No fue un elogio genérico del tipo que todos dan cuando les preguntan por Messi en las ruedas de prensa. Fue una anécdota concreta, vivida en primera persona, en los entrenamientos del Paris Saint-Germain. On que resume de una manera tan perfecta y tan directa la dimensión futbolística del argentino, que la frase de Mbappé se viralizó en cuestión de minutos recorriendo todas las plataformas digitales del mundo del fútbol. Un abuso. Eso es lo que Mbappé llamó a Messi. Y cuando Mbappé dice eso, el mundo escucha. Porque esta historia no es simplemente la de un jugador que elogia a otro en un podcast. Esta historia es la de algo que el fútbol produce con muy poca frecuencia y que tiene un valor especial precisamente por su rareza: la admiración genuina entre pares. Mbappé no es un aficionado del barrio que cuenta con asombro lo que vio en televisión. Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Compite al más alto nivel semana a semana. Marcó goles en finales de mundiales. Rompió récords en las ligas más exigentes de Europa. Y es exactamente por eso que cuando alguien de ese calibre dice que Messi es un abuso, cuando lo dice con esa naturalidad y con esa convicción que refleja no la admiración del fan, sino el respeto del colega que lo vio de cerca, en condiciones reales de entrenamiento y de competición, ese testimonio tiene un peso específico que ninguna estadística puede replicar. Quédate hasta el final porque los detalles de esta anécdota son tan fascinantes como reveladores. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender completamente el peso de lo que Mbappé dijo en el podcast The Bridge, hay que entender primero el contexto en el que convivió con Messi. Mbappé y Messi coincidieron en el Paris Saint-Germain durante la temporada 2021-2022. Fue una de las nóminas más cargadas de estrellas que ha tenido un club de fútbol en la historia reciente del deporte. Messi llegó al PSG en agosto de 2021 después de su salida del Barcelona, donde pasó más de 20 años de su vida y donde construyó la mayor parte de su legado como futbolista. Neymar ya estaba en el PSG desde 2017, y Mbappé, que en ese momento era ya uno de los mejores jugadores del mundo con 22 años, completaba una delantera de papel que el fútbol mundial miraba con la expectativa enorme de ver a tres de los mejores jugadores de su generación jugando juntos por primera vez en la historia. El día a día de esa delantera galáctica en los entrenamientos del PSG fue algo que pocos pudieron ver desde adentro, pero que los propios jugadores han ido describiendo en distintas entrevistas y apariciones públicas a lo largo de los años que siguieron a esa experiencia compartida. Y lo que Mbappé compartió en el podcast The Bridge el 3 de abril de 2026 es exactamente el tipo de testimonio desde adentro que los aficionados llevan años esperando escuchar con ese nivel de detalle y de honestidad. Porque hay una diferencia enorme entre decir que Messi es el mejor del mundo, algo que cualquier persona puede decir, y contar una anécdota específica en un entrenamiento concreto, con nombres y circunstancias detalladas, que pone ese nivel en un contexto que cualquiera puede visualizar e imaginar. La anécdota que Mbappé relató en el podcast es tan simple en su descripción y tan poderosa en su significado que merece ser contada con todos los detalles que el propio Mbappé incluyó. El escenario es un entrenamiento del Paris Saint-Germain. El ejercicio es de definición frente al arco. Los jugadores lanzan de manera sucesiva intentando meter el mayor número posible de goles en una serie de 10 intentos. Mbappé y Neymar, dos de los mejores delanteros del planeta en ese momento, estaban teniendo una actuación extraordinaria. 6 o 7 goles de 10 intentos en ese tipo de ejercicio de entrenamiento es un resultado que cualquier delantero profesional consideraría excelente y que reflejaría su calidad técnica de manera muy elocuente. Y entonces le llegó el turno a Messi. Lo que ocurrió cuando Messi tomó el balón en ese ejercicio de definición es lo que Mbappé describió con esa expresión que recorrió el mundo del fútbol. El argentino disparó 9 veces y metió 9 goles, 9 de 9. Con una particularidad que hace todavía más impresionante el dato estadístico: los 9 goles fueron exactamente iguales, todos colocados en el mismo lugar, con la misma trayectoria, con la misma perfección mecánica que hace que el portero los vea, pero no pueda hacer nada porque la colocación
Es matemáticamente imposible de neutralizar cuando se ejecuta con esa precisión. Y Mbappé, que había acabado de hacer 6 o 7 de 10 pensando que había tenido una actuación extraordinaria, ya se quedó mirando al portero con una expresión que él mismo describió con una naturalidad que resulta todavía más cómica y más elocuente que cualquier análisis técnico que uno pudiera hacer de lo que ocurrió. La frase exacta de Mbappé, al describir su reacción, es una de las más memorables que ha dado el mundo del fútbol en mucho tiempo por su honestidad desarmante y por la imagen que crea en la mente de quien la escucha. Yo miraba al portero como diciendo, ¿pero no lo ves?, relató el francés. En esa pregunta dirigida mentalmente al portero hay toda una filosofía sobre lo que significa enfrentarse a Messi en un ejercicio de definición. No es que el portero no lo vea, es que verlo no ayuda. Porque la colocación de Messi es tan perfecta que la única manera de pararlo sería estar en el lugar correcto antes de que el disparo salga. Y nadie puede saber antes de que salga exactamente a dónde va a ir un disparo de Messi porque su capacidad de disimular la dirección hasta el último momento es parte fundamental de su técnica. Que Mbappé eligiera la palabra abuso para calificar el nivel de Messi es también un detalle que merece análisis porque en el contexto del fútbol latinoamericano y español, esa palabra tiene una carga muy específica que va más allá de la simple crítica negativa. Cuando en el fútbol se dice que alguien o algo es un abuso, se está usando el término en el sentido de algo que supera lo razonable, lo esperable, lo que las reglas normales del juego y de la lógica deberían permitir. Es una manera de decir que lo que hace ese jugador está tan por encima del nivel normal que resulta injusto para los demás. Y que Mbappé, que es él mismo un abuso para la mayoría de los porteros y defensas del mundo, use esa palabra para describir a Messi dice todo sobre la jerarquía que el francés establece en su propia mente entre su nivel y el del argentino. El podcast The Bridge, donde Mbappé hizo estas declaraciones junto a Tchouaméni y Hakimi, es también un contexto importante para entender por qué las palabras del francés tienen la credibilidad y el impacto que tienen. No fue una rueda de prensa donde los jugadores están obligados a responder preguntas con la corrección política que el protocolo exige. Fue una conversación entre amigos y compañeros de selección, en un formato más informal y más honesto, donde la guardia baja y lo que sale es lo que genuinamente se piensa. Y en ese formato más libre, Mbappé eligió hablar de Messi con esta anécdota concreta que dice más sobre la dimensión del argentino que cualquier discurso preparado sobre sus títulos y sus estadísticas. La relación entre Mbappé y Messi durante los años del PSG fue también uno de los temas más analizados por los medios de comunicación deportivos de todo el mundo durante esa época. Los dos jugadores compartían el mismo campo, pero también compartían, en cierta manera, el mismo espacio en el imaginario del fútbol mundial, como las dos figuras que representaban la transición entre la era de Messi y Cristiano Ronaldo y la era de los nuevos grandes del deporte. Y las dinámicas de esa relación, tanto dentro del campo como fuera de él, generaron especulaciones y análisis durante meses en todos los medios del mundo. Lo que la anécdota del entrenamiento revela es que, más allá de cualquier tensión que pudiera existir en el plano mediático o en el plano competitivo, el respeto de Mbappé por el nivel técnico de Messi era y es completamente genuino e incondicional. Achraf Hakimi, que fue compañero tanto de Mbappé como de Messi en el PSG y que también estaba presente en el podcast cuando se contó la anécdota, tiene también una perspectiva única sobre lo que fue convivir con Messi en los entrenamientos diarios del club parisino. El marroquí, uno de los mejores laterales derechos del mundo en este momento, también vivió en primera persona esos entrenamientos donde Messi hacía cosas que los demás jugadores miraban con una mezcla de asombro y de resignación porque sabían que lo que estaban viendo no era reproducible por ningún otro jugador en el planeta. La presencia de Hakimi en esa conversación le añade una capa adicional de autenticidad porque es un segundo testigo directo de lo que Mbappé describió. Aurélien Tchouaméni, el mediocampista del Real Madrid que completaba el trío en el podcast, también formó parte de esa generación francesa que convivió con Messi en distintos momentos y que tiene, por lo tanto, una perspectiva informada sobre lo que significa estar cerca del mejor jugador de la historia. La selección francesa de Mbappé y Tchouaméni enfrentó a la Argentina de Messi en la final del Mundial de Qatar 2022, uno de los partidos más emocionantes y más dramáticos de la historia del fútbol. Y esa experiencia de haberse enfrentado a Messi en la final más importante posible y de haber estado tan cerca de ganar antes de que Argentina remontara en los tiempos de descuento, da a estos jugadores franceses una perspectiva sobre Messi que va mucho más allá de lo que cualquier observador externo puede entender. Lo que la anécdota de Mbappé sobre los 9 goles de 9 intentos revela sobre la naturaleza del talento de Messi
es algo que los analistas del fútbol llevan décadas intentando explicar de manera satisfactoria, sin llegar a un consenso completamente convincente. Porque la precisión de Messi en situaciones de definición no es simplemente una cuestión de técnica entrenada durante miles de horas de práctica repetitiva. Es también una cuestión de algo que los especialistas del rendimiento deportivo llaman inteligencia espacial, la capacidad de percibir y de calcular de manera casi instantánea la geometría del espacio disponible, la posición del portero, la trayectoria óptima del balón y las variables aerodinámicas del disparo, y de traducir todo ese cálculo complejo en una ejecución motriz que produce el resultado buscado con una precisión que bordea lo matemático. Messi, a sus 38 años, que cumplió el 24 de junio de 2026, sigue siendo protagonista del fútbol mundial con el Inter Miami en la Major League Soccer, y aunque su etapa en el Paris Saint-Germain no fue la más brillante de su carrera, desde el punto de vista de los resultados colectivos del equipo, las anécdotas de entrenamiento como la que Mbappé contó en el podcast demuestran que incluso en ese periodo, el nivel técnico individual del argentino seguía siendo completamente incomparable con cualquier otro jugador en el planeta. El PSG no ganó la Champions durante los años en que tuvo a Messi, Neymar y Mbappé en su plantel, lo que generó mucha frustración y mucha crítica. Pero la calidad individual que se veía en los entrenamientos todos los días era exactamente lo que Mbappé describió con su anécdota. El legado de Messi en el fútbol mundial, como señaló Mbappé al cierre de su reflexión sobre el argentino, no se mide solamente en los trofeos que acumuló durante su carrera extraordinaria. Se mide también en la admiración que despierta entre sus propios compañeros y rivales de una manera que muy pocos jugadores en toda la historia del deporte han generado entre sus pares. Cuando los mejores jugadores del mundo, los que compiten al nivel más alto semana a semana, y que por lo tanto tienen el criterio más exigente para evaluar el talento ajeno, hablan de Messi con el asombro y el respeto con que Mbappé habló en el podcast The Bridge. Ese consenso de los pares es quizás el homenaje más elocuente que puede recibir un deportista en vida. La temporada de Messi en el Paris Saint-Germain 2021-2022 fue una de las más comentadas y más analizadas de toda su carrera, precisamente porque las expectativas que generó su llegada al club parisino eran tan enormes que cualquier resultado por debajo de la perfección iba a ser juzgado con una dureza desproporcionada. Messi llegó al PSG después de una salida del Barcelona que fue involuntaria y dolorosa para todas las partes involucradas. El club catalán no pudo renovar su contrato por los problemas financieros conocidos, y el argentino tuvo que encontrar un nuevo destino de manera precipitada en el último momento del mercado de fichajes. El PSG fue ese destino. Y aunque el equipo tenía en papel la delantera más impresionante que el dinero del fútbol podía comprar, los resultados colectivos no estuvieron a la altura de las expectativas descomunales que el mundo del fútbol depositó en esa nómina de estrellas. Pero lo que ocurría en los entrenamientos todos los días, según el testimonio de Mbappé, era exactamente lo que cualquier aficionado del fútbol hubiera querido ver. Un Messi en plena posesión de sus condiciones técnicas, marcando 9 de 9 en un ejercicio de definición, mientras los mejores jugadores del mundo lo miraban con asombro. La dinámica entre Mbappé y Messi dentro del campo durante esa temporada en el PSG fue también objeto de múltiples análisis y especulaciones por parte de los medios de comunicación deportiva de todo el mundo. Se habló de tensiones, se habló de dificultades para hacer convivir a dos jugadores de esa dimensión en el mismo sistema táctico. Se habló de que Messi tardó en adaptarse a la liga francesa y a las exigencias físicas de un fútbol diferente al que había practicado durante 2 décadas en España. Todo eso fue real en distintos grados y momentos de esa temporada. Pero lo que la anécdota de Mbappé revela es que, por encima de cualquier tensión mediática o táctica, el respeto técnico entre los dos jugadores era absoluto y completamente sincero, y eso dice algo importante sobre la naturaleza real de esa relación, que los medios frecuentemente redujeron a una competencia o un conflicto que era mucho más matizado de lo que los titulares sugerían. O el impacto que la convivencia con Messi puede tener en el desarrollo de un jugador joven como era Mbappé en ese momento es uno de los temas más interesantes que genera esta anécdota del entrenamiento, porque ver a Messi marcar 9 de 9 en un ejercicio de definición no es solo una experiencia que asombra, es también una experiencia que eleva el estándar de lo que uno considera posible en el campo de juego. Cuando ves a alguien hacer algo que creías imposible, o al menos extraordinariamente difícil con una regularidad que hace que parezca normal, tu propio cerebro recalibra lo que considera alcanzable, y esa recalibración
ese ajuste hacia arriba del estándar de referencia, puede tener un efecto real y duradero en cómo uno entrena, en lo que aspira a lograr y en la manera en que uno se relaciona con los límites de su propio talento. Tap lo que Mbappé ayer dijo en el podcast de Bridge el 3 de abril de 2026 se suma a una larga lista de testimonios similares de jugadores de distintas generaciones que han convivido con Messi y que han salido de esa experiencia con la misma conclusión que el francés, que hay algo en Messi que va más allá de lo que cualquier entrenamiento o cualquier análisis de datos puede explicar completamente, que existe una dimensión en su relación con el balón y con el espacio del campo que parece pertenecer a una categoría diferente a la del resto de los jugadores, incluso los más talentosos del mundo. Cristiano Ronaldo lo dijo en sus propios términos, Luis Suárez lo dijo, Xavi lo dijo, Iniesta lo dijo, y ahora Mbappé lo dijo con una anécdota concreta que captura esa dimensión especial de una manera que cualquier aficionado del fútbol puede entender de manera inmediata e intuitiva. ¿Creen que la anécdota de los 9 goles de 9 intentos en el entrenamiento del PSG que contó Mbappé es la mejor descripción que alguien ha dado del nivel técnico de Messi en condiciones reales de trabajo cotidiano? ¿Piensan que la convivencia entre Mbappé y Messi en el Paris Saint-Germain fue una experiencia que influyó en el desarrollo del francés como jugador de una manera que todavía hoy se refleja en su manera de entender y de practicar el fútbol? ¿Y consideran que el legado de Messi está suficientemente reconocido por sus propios compañeros y rivales? ¿O que todavía hay dimensiones de su grandeza que el mundo del fútbol no termina de dimensionar completamente? Déjame sus opiniones en los comentarios porque este canal se construye con lo que ustedes piensan y sienten. Dale like si esta historia te emocionó. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.